8. Procesión de ataúdes. Por la calle de la Igualdad, llamada así porque conducía al cementerio, desfilaron en aquellos últimos meses de 1908, mientras sonaban en la iglesia vecina los funerarios repiques de Juan el Campanero, las más solemnes comitivas mortuorias. Entierro de Cruz Alta y Deán, y Cabildo, en los que los canónigos exhiben sus negras capas pluviales y siembran el trayecto con el canto gangoso de sus antífonas. Eran muertos de consideración. El general Rivera, que pocos días antes se había encargado de la comandancia de armas y parecía una figura pletórica y majestuosa cuando recorría nuestras calles sobre su caracoleante caballo pacitrotero. Don Lino Rodríguez, especie de Hércules rural, amigo de infancia de mi abuelo, y cuyas haciendas se extendían hasta los más frígidos páramos donde apenas crece el lanoso frailejón, hasta las vegas calientes de estanques donde se cuajan las más ubérrimas mazorcas de cacao y se enroscan las culebras en el matorral exuberante. La señorita Eufemia, presidenta perpetua de las Hijas de María, y sobre todo, y como muerto de más peso, el viejísimo doctor Avendaño, antiguo rector de nuestra universidad, a quien los periódicos provincianos llamaban el Licurgo de los Andes, y en cuyo imponente entierro pasaron luciendo la cinta azul de la teología, la púrpura de la jurisprudencia y el amarillo de las ciencias médicas los doctores del decaído instituto. Tras de la celosía de una ventana del escritorio, contemplé con mi abuelo el enlutado espectáculo. Blanden los monaguillos sus incensarios de plata, vertiendo sobre la calle su estupendo olor místico. Se espacian melancólicamente los graves repiques de Juan el Campanero, y sumido en sus lúgubres paramentos, canta el canónigo Méndez su tétrica salmodia. Qui Lazarum resuscitasti a momento foetidum, tu eis, Domine, dona requiem et locum indulgentiae. Mientras se aleja el desfile, mi abuelo me narra la vida del doctor Avendaño. Sin duda que era el más viejo entre los viejos de Mérida. Debió nacer por allá en 1818. Cuando yo di mi examen de bachillerato, el 53, me examinó en latín y me hizo traducir una de las Catilinarias de Cicerón. Ya entonces metía el habla a sus alumnos, como asustaba después a los profesores cuando dirigió la universidad. Cuando alguien disentía de su opinión, carraspeaba fuertemente como cerrando todo debate, pero tuvo el gesto de protestar contra Guzmán Blanco cuando el ilustre americano, so pretexto de crear las rentas de instrucción pública, se apoderó de las fincas de la universidad. Tuvo que asilarse más de 2 años en Colombia por ser entonces seguro candidato a las prisiones de Guzmán. Así y todo, colérico y presuntuoso, el viejo Avendaño fue uno de los civilizadores de esta región. Mucho más afectó a mi abuelo, una semana después, la muerte de don Lino, su compañero de infancia, quien siempre entraba a echar un párrafo a nuestra casa, jinete en su mula mora cuando se dirigía a sus haciendas. Don Lino, ¿por qué no se desmonta a tomar un cafecito? Pero don Lino nunca quiere desmontarse y desde el alto púlpito de su silla conversa un breve rato con mi abuelo, subrayando cada palabra con estrepitosas carcajadas. Parecía tener don Lino una salud inagotable. Este Lino, siempre tan bruto y tan simpático, decía mi abuelo. De muchacho nos agarraba a pescozones a todos. Después, con sus puros músculos y con sus carcajadas de buena salud, pues Lino casi nunca ha usado de la cabeza, se puso a hacer plata. Cierta vez estaban arando un potrero y Lino observa que uno de los bueyes se ha cansado. ¿Qué se le ocurre al muy bruto? Pues enyugarse él y llamar al mayordomo para que lo rejoneara. Para Lino ninguna tarea podía interrumpirse. Otras veces echaba apuestas con los peones a ver cuál sacaba más pronto un estarje. Y naturalmente que Lino ganaba la apuesta. Según la teoría de mi abuelo, don Lino tenía que morir sin cansar la cama, pues
¿A qué otro viejo de su ciudad pudo ocurrírsele meterse una noche de fondero en el Trapiche, sudar y fatigarse junto a los grandes fondos de guarapo hirviendo y salir después bruscamente al frío de la madrugada a buscarse la pulmonía que lo llevó de modo fulminante? Lino, agrega mi abuelo, había nacido en el año 37, en mayo. Yo en el mismo año, en octubre, y como vulgarmente se dice, comimos guayabas de la misma mata y nos pegaron con la misma palmeta en la escuela. Ya de los hombres de entonces, los que estábamos pintones cuando llegó la Guerra Federal, son muy pocos los que van quedando. Será bueno comenzar a arreglar la capotera y decirle al maestro Eulogio que nos vaya apartando la urna. Y uno de esos días, de vuelta del mercado y de comprar las sabrosas frutas de Plácida, como el maestro Eulogio estaba a la puerta de su taller de ebanistería, entramos y nos detuvimos a conversar. Estratégica y simbólicamente, el maestro Eulogio ha establecido su fábrica de ataúdes y guitarras en la calle de la Igualdad, cuyo nombre recuerda a la niveladora democracia de la muerte. La ebanistería se llama también La Igualdad. Urnas de párvulos y urnas de adultos, cuadradas y ovaladas, blancas y negras, pulimentadas y sin pulimentar, allí se alinean junto a la presencia dulcificadora de los instrumentos de cuerda. Según vayan los tiempos, mortuorios o nupciales, el maestro Eulogio fabricará más ataúdes o más guitarras. Puede haber en Mérida artesanos que trabajen más rápidamente y a vil precio, pero ¿quién como Eulogio entrega estas cajas de cedro y caoba tan pulidas, de tan brillante y liso barniz, con la cruz de su tapa tan esmeradamente tallada? En los últimos y suntuosos entierros merideños, sus ataúdes, el del doctor Avendaño, el del general Rivera, el de don Lino, destacaron su acabada obra limpia. Si al general Rivera, por ejemplo, le fabricó una pomposa urna de comandante de armas donde se enredara la tela tricolor de la patria, para la señorita Eufemia, la presidenta de las Hijas de María, elaboró como una potente artista que pasa de lo épico a lo lírico un virginal ataúd blanco. El forro de raso y de nibios encajes, las suavísimas cintas a que se ataron los ramilletes de azucenas, decoraban la urna con el alborozo de un lecho nupcial. Buenos negocios habrás hecho este año, Eulogio, con la abundante cosecha de muertes, le dice mi abuelo. No me falta el pan, don Pablo, gracias a Dios, contesta el maestro. Ya sabe usted que un ataúd es casi más necesario que una casa, porque se puede vivir en casa alquilada, pero por lo menos todo hombre necesita una urna que es como la casa definitiva, la más inconfundiblemente propia. Y a mí me gusta, aunque los verdaderos interesados no puedan darme las gracias, entregar un trabajo a satisfacción. Infortunadamente, para el arte que con tanto escrúpulo cultiva el maestro Eulogio, muchos solicitan el ataúd en el último instante de sus deudos, cuando ya no hay tiempo para preparar un trabajo fino. A los pobres, ya sabe usted, don Pablo, uno los arregla con la cajita apenas cepillada y pintada con su mano de barniz barato, y aún en algunos casos de negro humo, pero con los ricos es otra cosa. Hasta los palos del monte tienen su separación. Otros que se dicen ebanistas disimulan el material y la mano a fuerza de forros de terciopelo y pasamanería. Pero a mí me gusta cuidar los detalles. Elegir el cedro y la caoba completamente secos, emparejar las tablas, que no se vean las junturas y que el barniz luzca bien liso. Así uno no se desacredita. Y como dice no sé quién, el crédito es la mayor riqueza a que puede aspirar el artesano. De oírte hablar y de verte tan buenos trabajos, casi me dan ganas de que me tomen las medidas para mi urna, dice el abuelo. Yo creo que sería un muerto más fácil de satisfacer que el doctor Avendaño y el general Rivera. Si no es porque considero de muy mal augurio tener una urna en la casa, ya que así uno nunca se acaba de morir y hasta se la piden prestada para otros muertos, te diría que me mandaras una, por ejemplo esa de cedro amargo que debe tener el tamaño de mi cuerpo, 1,78 m, y que será más barata que la de caoba. Te ahorraría los pasamanos y las incursiones de plata que a mí no me gustan.
Ay, las cosas de don Pablo. ¿Quién lo ve con esos cachetes? No te fíes, Eulogio. Más rosados los tenía el general Rivera. Más fuerte era Lino. A veces la procesión va por dentro. Y ni tú, que eres fabricante de urnas, sabes cuándo uno está maduro para la muerte. Cuando estamos pidiendo nuestro poquitico de tierra. Sin darle mucha importancia, ten por ahí esa de cedro. No me la mandes a la casa porque sería un exceso de precaución y hasta de mal gusto. Y no quiero parecerme a Carlos V, que bebía vino mirando su féretro. Pero está bueno que la guardes, para que los muchachos no pasen apuro por eso, cuando yo lance mi última boqueada. No te vendré a asustar, Eulogio, porque no me gusta esa peligrosa vida al aire libre saltando por los solares y humedeciéndose, que suelen hacer los fantasmas. Siempre tan ocurrente, don Pablo, comenta el maestro Eulogio. No es ocurrencia, Eulogio, es la pura verdad. Le da una efusiva palmadita en el hombro y regresamos a la casa. Como desconcertándome, porque a veces tenía esas salidas extravagantes, esa forma de humorismo que puede llegar con las cosas más lúgubres, me dice mientras caminamos. Eulogio se habrá quedado pensando en los 100 o 150 pesos que cobrará por mi ataúd. ¿No te fijaste que me miró mucho, como si quisiera a puro ojo rectificar las medidas?